días, mi gente. Gracias por acompañarnos como cada domingo a través de este canal 19 para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos a través de Dominican Network. Para nosotros, como siempre, un placer. Sobre todo ahora que ya se está sintiendo esta brisita, don Eli. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Ya está como entrando la brisita. Está entrando la brisita, sí. Ya como que se está sintiendo el aire navideño. El aire. Me imagino que ya usted no enciende su aire acondicionado. Yo soy pobre, yo no tengo eso. No tiene eso. Yo tengo, como dicen, aire acondisoplado. Aire acondisoplado. Mire, y además de los aires navideños, ¿verdad? Sí, ya. Y de la brisita, que empieza ya a bajar un poco esa temperatura. ¿Usted sabe cuál temperatura ha estado alta este fin de semana? Bueno, la de los partidos. La de los partidos que están celebrando sus procesos internos para la escogencia de sus candidatos a los cargos congresuales y municipales. Y también están proclamando los candidatos a la presidencia de la República. A la presidencia. Mire, ahí está, ¿quién lo diría? Julio César Valentín, el expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Con quién se va Julio César César Valentín? Un hombre famoso allá en Santiago, que con su partido Justicia Social proclamó este domingo, ¿usted sabe a quién? Luis Abinader. A don Luis Abinader. Sí, como presidente. Ya esa gente le gusta en el poder. No. Y también tenemos a Opción Democrática, que preside Minú Tavares Mirabal, es exdiputada PLDista. Pero aquí hay un caso muy particular. ¿Qué pasa? Porque a quien ellos proclamaron como su candidata a la presidencia es una joven que en el ámbito de la República Dominicana, en el tema político, no tenía una presencia ni es una persona conocida así como otros. Ella se llama Virginia Antares. Virginia Antares. Creo que trabajó periodismo en el Listín Diario. Ella es periodista. Ella se llama Virginia Antares Rodríguez Grullón. Ella es hermana del diputado Horacio Rodríguez, un muchacho muy inteligente. Pues está entre familia entonces. Sí, entonces Virginia es comunicadora, es una activista social también, que estuvo trabajando, estuvo ahí integrada a las luchas sociales, ¿se acuerda? Del 4% y demás, aquí, que a través de esa lucha y de las sombrillas. Pero yo pensaba que Minú se iba a descarrilar por uno de los partidos grandes, porque ella estuvo negociando tanto con el PLD. Como con el PRM, bueno, pero puede ser que ella para lo congresual y lo municipal pacten con algún partido. Con algún partido grande. Exacto, y prefiere llevar su candidata a ella presidencial, pero quizá en lo que tiene que ver, porque se pueden hacer alianzas en las distintas direcciones. Otro partido que tenemos y que no queremos dejar de mencionar, ahí tenemos a Patria para Todos. El partido Patria para Todos. Sí, que va a proclamar al doctor, mi amigo, Fulgencio Espinal. Bueno, Fulgencio Severino. Severino, Espinal no. Fulgencio Severino, el doctor, que estuvo aquí con nosotros. Ha estado varias veces con nosotros. Yo creía que usted iba a ser el candidato a la vicepresidencia con Fulgencio. Las masas me rechazaron. No, yo no creo. No, él va a ser proclamado en una asamblea que se va a celebrar, ¿Celebró ayer o este domingo es? No, este domingo se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana en el centro de Tallite, ahí ubicado en Villa Francisca, en la avenida México, casi esquina Jacinto de la Concha. Igual pues le ocurre al Partido Reformista, que también estará celebrando su proceso interno este domingo. O sea, esas actividades inmediatamente concluya este espacio. Estarán ustedes ahí cuando terminen, ¿verdad? Para el que sea reformista, el que sea de Patria para Todos, de las distintas organizaciones, a apoyar ahí su proceso. Mire, que tendrán lugar, uno será a las 9, otro a las 10 y así sucesivamente. Mire, y Zorrilla Osuna, ay, Dios mío, juramentó y pidió lo de él. Eso es un personaje de la historia. Ese sí no puede estar lejos del poder. Ese se mueve a Sigún, como dicen por ahí. A Sigún. Claro, a Sigún, él tiene como un imán para perseguir el poder.
Bueno, pero él hace sus aportes. Él hace sus aportes, pero y también él tiene también ese origen, ¿no? Porque él originalmente pertenecía a la costa del PRMismo, PRDismo. Acuérdense que él fue jefe del ejército durante la administración de don Hipólito Mejía. Sí. Y creo que fue jefe de la Guardia Presidencial. Sí, él tiene sus méritos. Tiene sus méritos, pero... Bueno, que se faje a trabajar ahí para que busque... Pero pidió lo de él adelante y comprometió al presidente. Él no juega con eso. A él que no le vengan de que yo voy a hablar después con el presidente ni nada. Lo aprovechó en público ahí, Camán. LMA, lo mío adelante. Lo mío adelante. Mire, hay un proyecto de ley que acaba de someter el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de la República que tiene que ver con la penalización del secuestro y de la invasión de terrenos y además privada, sí, de estos líos que hacen las personas que le venden a 5 compradores distintos un mismo bien, que eso es estafa, robo, abuso de confianza y demás. Pero para eso hay que crear una nueva ley. Los códigos no esto es un proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo. Yo estaba pensando lo mismo que usted. Yo dije, pero eso simplemente tienen que agregarlo si no está en el proyecto de Código Penal. Porque se está hablando de penalizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que el Código Penal? Porque si se está haciendo un código, cuando se hacen los códigos son para recoger, sobre todo, que son leyes dispersas y que tienen en su conjunto todo lo que se va a tratar en torno a ese ámbito, ¿verdad? Vamos en este caso de lo penal. Entonces, más leyes por ahí, suelta. Como que no, qué sé yo. Pienso que cuando ya la comisión que ha sido designada para estudiar este proyecto de ley, que es sumamente importante, don Eli, porque yo no creo en eso de que porque usted sea pobre, usted tiene que adueñarse de un terreno ajeno, ¿verdad? Ni vender una cosa 5 veces a personas distintas, porque eso es robar. Entonces... Está castigado el robo. Sí, pero de la forma en que ellos lo están planteando en este proyecto, yo pienso igual que usted, debe acogerse en el proyecto de Código Penal. Ojalá sí lo decida la comisión, claro, sin desnaturalizar lo que se plantea en ese proyecto, porque muchas veces se desnaturalizan, ¿verdad?, los proyectos porque cada quien quiere adecuarlo a sus circunstancias. Mire, y hace unos días hubo no una polémica, sino una respuesta que le dieron al expresidente Leonel Fernández, porque él acusó a las actuales autoridades de no hacer o hacer poca cosa en contra del narcotráfico. La Dirección de Control de Drogas, con el vicealmirante Cabrera Ulloa a la cabeza, le respondieron que no y le citaron datos estadísticos diciendo en su gobierno se hizo esto y aquí se está haciendo eso y hemos llegado hasta aquí. Y eso es muy importante porque a veces los políticos quieren manipular a la opinión pública. Sí. Y alguien tiene que salirle a responder. Algunas personas, sobre todo del litoral de la oposición, han dicho que el vicealmirante Cabrera Ulloa no debió responder, pero a él es que lo están cuestionando directamente. Yo entiendo que sí, que él debió de responderle y en esos términos. Bueno, pues ya, el doctor Fernández se cayó porque se le demostró que no era verdad lo que estaba diciendo. Bueno, eso es lo mejor, que cuando las cosas se demuestran con datos. Con datos. Que es lo más interesante. Don Eli, hay algo que yo no quiero dejar de mencionar, y es lo que está ocurriendo con el dengue en la República Dominicana. No pretendemos bajo ninguna circunstancia alivianarle la carga a quien le toque, porque el que le toque su carga, que la cargue, valga la redundancia. Pero también hay que tener cuidado con datos, con pronunciamientos y con informaciones que se ofrecen
de manera muy ligera, sin investigar a fondo algunas otras. Yo he visto a las autoridades de salud que están pues denunciando, no se está negando que el dengue de verdad que existe y que hay una gran cantidad de personas afectadas. Más o menos alrededor de 13 Pero también fallecidos. también hay que tomar en cuenta las denuncias que están haciendo las autoridades, y es la irresponsabilidad en la que están incurriendo muchas clínicas privadas, y es que los pacientes de dengue, después que le consumen lo que el seguro le corresponde por el seguro, entonces lo mandan a los hospitales. ¿Usted sabía eso? Claro. Y eso de que todas las camas hay que revisar, que que las camas en tal clínica están llenas, no, que las clínicas privadas ya no tienen camas vacías para acoger a pacientes de dengue. En algunas clínicas puede ser que esto ocurra, pero según se ha estado denunciando, hay algunas que esos datos que dan sobre la ocupación límite de camas es mentira. Lo que pasa es que se están negando a recibir los pacientes de dengue, y otras que las reciben cuando ya consumen lo que a este paciente le corresponde por el seguro, lo despachan o lo refieren a los hospitales. Y eso es una irresponsabilidad, porque independientemente de que a las autoridades gubernamentales le toca asumir, ¿verdad?, llevar la voz cantante en cuanto a lo que está ocurriendo con el dengue, no menos cierto es que también esto debe ser una lucha, un combate de todos en conjunto, y que el sector privado, en este caso las clínicas, no pueden estar solamente para hacer el servicio que a ellos económicamente le convenga, porque entonces, ¿en qué país estamos navegando? Bueno, acuérdese que la medicina es un negocio. Un negocio, pero caramba, no se puede ser tan duro. Yo entiendo que debe de investigarse. Si las propias autoridades que están haciendo esas denuncias también tienen en sus manos la decisión y la llave para regular, para investigar y ponerle un paro a esto. Entonces, es una situación delicada, que delicada. Yo entiendo que lo que hay es que buscar la solución a esto y encarrilar las cosas por donde van. Y sobre todo hay una preocupación, y es que el tema ha querido ser manejado en un sentido político como siempre. Político. Lamentablemente este brote de enfermedad de dengue ha ocurrido en un momento electoral. Y que existe, nadie lo va a negar, porque nadie está en este programa para pasar paños tibios, ni congraciarse con el gobierno, ni nada. Pero hay que decir las cosas como son. Pero como de un lado y del otro. Como hay que decirlo también claramente, la oposición está muy arrinconada con las acciones del gobierno, con la popularidad, diríamos, del mismo presidente. Y cualquier huequito que tenga para agrandarlo y colarse, lo agarran. Este tema yo entiendo que ha sido manejado con algún ingrediente de tipo político. Bueno, ya usted ve, siempre ocurre eso. Antes ya de finalizar, porque ahora pues vamos a recibir dentro de un ratito a nuestro invitado en el día de hoy. ¿Vamos a hablar de tránsito? Vamos a hablar de tránsito. Vamos a ver lo que dice el diputado Tobías Crespo de lo que está haciendo, aunque él no sé si él le gusta mencionar o no, pero porque hay gente que cuando se dirige al otro, ¿verdad?, lo hace de manera muy sobreticia, pero todo el mundo sabe que quien tiene en sus hombros la dirección del tránsito es don Hugo Veras. Don Hugo Veras, sí. Bueno, nos vamos a una pausa y entonces retornamos con nuestro invitado en el día de hoy, así es que no se muevan. Bueno, y aquí estamos con nuestro invitado en el día de hoy, que es nada más y nada menos que nuestro querido amigo y diputado Tobías Crespo, con quien siempre tenemos el placer de conversar de temas tan interesantes. Bienvenido a este espacio, Entérate con Mayra, querido amigo. ¿Cómo está usted? Gracias, Mayra, por invitarme a este espacio. De verdad que afortunado de compartir con ustedes en el día de hoy. Muy agradecido y sobre todo saludando a la teleaudiencia que siempre te seguimos. Ay, gracias. Tobías, es obligado
hay dos temas, en el caso mío, obligado a tratar contigo, y es sobre el tránsito terrestre. Sabemos que tú fuiste el autor de esta ley que creó el Intran y que, ¿verdad?, acogió, juntó todas esas instituciones del tránsito que estaban dispersas. Esta ley que se ha ido aplicando de manera paulatina, ¿cuáles han sido los mayores inconvenientes? Porque hemos visto incluso que tuvo que acogerse lo que establecía el monto anterior de multas, porque estos eran considerados muy elevados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Hay que modificar la ley aún sin haberla aplicado en su totalidad? Y también, ¿qué cantidad de reglamentos aún le faltan a esta ley? Bueno, mira, lo primero es que uno de los principales escollos que tiene toda ley una vez ya aprobada y promulgada es la voluntad política. O sea, que se dio una voluntad política en el año 2017, yo trabajé esa ley 12 años y en el Congreso 5 años y medio. Más de 5.000 reuniones de comisiones, más de 500 reuniones, vistas públicas, recorrimos el país, tuviste que por la prensa, yo convencí al país de la necesidad, o convencimos al país de que era necesario eliminar la vieja ley 241, todas esas entelequias, instituciones fantasmas, que más que aportar a la solución, lo que hacían era retrasar el desarrollo de una actividad tan importante para el país como es la movilidad, el transporte como actividad económica, el tránsito, que afecta la calidad de vida nuestra, y la seguridad vial, que estamos encabezando en el mundo las víctimas mortales por cada 100.000 habitantes, una pandemia, más que el dengue, que hoy está afectando a muchos niños, muchas familias, y que el gobierno no hace nada. Incluso en la Cámara de Diputados en esta semana nosotros tratamos de interpelar al ministro de Salud, y los diputados oficialistas no estuvieron de acuerdo, votaron para que eso no se diera. Y en ese sentido, desde el punto de vista del principal aporte que se quería con esa ley, parcialmente lo logramos. Y digo parcial porque 4 meses después de promulgada, que esperamos también mucho tiempo para designar a los incumbentes, se duró 4 meses para designar a las nuevas autoridades del Intran, que empezaron en junio o julio, y perdimos ese tiempo valioso, la ciudadanía con muchos rumores en las redes, y entonces pues finalmente se designaron al director ejecutivo o la directora ejecutiva, que fue en ese tiempo quien dirigía. Fue Francesca. Claudia Francesca, que tuvo superior mía por 1 año cuando yo estuve los 6 años en Obras Públicas. Yo estuve de 2004 al 2010 como director general de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas. Los directores de cada área, que eran 7, los directores regionales, y empezó a andar en marcha la primera ola de transformación del transporte desde el punto de vista normativo y jurídico, porque las primeras 2 olas empezaron en el 96-2000 con la creación de la ONSA, la ME, Leonel Fernández, el primer gobierno, y luego el 2004-2012 con la construcción de las 2 líneas de metro que hoy están ahí. Pero el Intran empezó a trabajar de los 32 reglamentos, los resumió en 24, que fue la parte final de tu pregunta, y ahí voy a resumir todas, porque me hiciste un consomé en la pregunta. Y de esos 24 reglamentos que resumió, dejó promulgado y aprobado creo que 13. Este gobierno creo que no le ha dado mucha importancia, no he visto que los 11 que faltaban o 14 lo haya trabajado. Pero sí, en este gobierno ha habido, y del 2000 para acá, yo lo he dicho de manera muy responsable, una contrarreforma. ¿Qué es una contrarreforma? Si nosotros habíamos dicho que durante 20 o 30 años habíamos creado instituciones por decreto que le habían quitado funciones y competencias, atribuciones a la DGTT. La DGTT era la institución que yo dirigí, que también se eliminó la DGTT, la OTTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, y se redefinieron las atribuciones de las que quedaban, como fue impuesto interno en el tema del vehículo, el registro del vehículo, la matrícula, la placa, el Intran como órgano rector y regulador, la DGC, que era la ME, que fue transformada o debe ser transformada, todavía no lo han hecho, en una policía técnica, científica, una policía especializada, y los ayuntamientos, las alcaldías. En esa ley hay de los 360 artículos, hay 126 de ellos que dicen el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. Eso es respetando las competencias que tienen en la parte local los ayuntamientos, que todavía no han asumido esa ley como debe de ser. En la municipalidad,
porque están encargados, el ejecutivo del territorio es el alcalde, es el ejecutivo, y la sala capitular viene siendo como su congreso, ¿verdad? Su órgano regulatorio, normativo, por a nivel normativo dentro de ese territorio. Entonces, el gobierno en el 2020, desde que se instala, da un decreto creando una oficina de movilidad urbana sostenible desde Palacio, quitándole competencia a obras públicas, quitándole competencia a la OPRE, que esa ley mandó a redefinir el rol de la OPRE también, a la ONSA, que la ley también lo mandó a convertirle en un operador del Estado. Ya hubo un decreto este año que sí, después de yo 6 años reclamando que se redefiniera el rol de la ONSA, porque eso no es una oficina, es un operador público que compite con los pasajeros de los privados. Entonces, crea esa oficina de movilidad para, a través del FITRAN, que este gobierno tiene una mentalidad de regalar lo público, no de privatizar ni de capitalizar, es peor aún. El fideicomiso no es más que un regalo de lo público me imagino que temas sucesorales a privado que en general no invierten un peso. No sé si ustedes saben que en Pedernales quien está construyendo los hoteles es el gobierno, que en los corredores, los 3 que venían del gobierno anterior, las guaguas se compraron con el dinero del Banco de Reserva, con la fiducia, se comprometieron a pensionar a los choferes que pasaran de 65 años, no lo han pensionado, se comprometieron a comprarle los carros de concho y deschatarrizarlos, ¿verdad? Para que no sigan circulando, porque ya eran buses, porque la apuesta debe ser a la colectivización y a sacar una gran cantidad de vehículos de pequeñas plazas, ¿verdad? Y entonces descongestionar las vías, y esos vehículos, en vez de comprarse lo que el gobierno se comprometió, lo mandaron a la San Martín, a otro corredor. Entonces no tiene sentido, al final termina eso siendo una estafa. Que Hugo Veras no está haciendo nada en el Intran. No me gusta mencionar el nombre, pero no, lo que te digo es, director del Intran. Pero en los corredores donde pusieron lo privado, entonces sacan la ONSA. La ONSA cobraba 15 pesos con vehículos de buen estado, de buena marca, para traer vehículos de otras marcas que no tienen la competencia, y de 25 pesos, entonces le llevan el pasaje al ciudadano de a pie a 35, es decir, que le multiplican más que por el 100% el pasaje. En el caso de las autoridades del Intran, nosotros lo que vemos es, y lo hemos dicho desde el hemiciclo, mucha incompetencia, mucha incapacidad. Ahí lo que se está es inventando, porque aunque la movilidad, el transporte, el tránsito es probabilístico, no es determinístico, y de manera continua las autoridades deben estar haciendo estudios de movilidad, estudios de desplazamiento, no solamente de personas, sino también de mercancía y de carga, y entonces tomar decisiones de reordenamiento vial, de pares viales, de poner vías de un solo sentido, y donde haya que restringir ciertos tipos de vehículos, hacerlo también. Pero nosotros entendemos que aquí, en vez de experimentar, porque aquí se experimenta, esto tiene un concepto incluso técnico-científico, los estudios de aforo, los conteos viales y las decisiones que se toman para mejorar el congestionamiento, pero lo que tenemos es inventar de rutas, ciclorrutas que finalmente se tuvieron que echar para atrás, ciclovías que no eran prudentes, por ejemplo, en la Bolívar. ¿Tú te imaginas una ciclorruta en la Máximo Gómez, que todos los camiones que van hacia el puerto de Sanssouci suben a la Máximo Gómez para irse al este? Las ciclovías, las ciclorrutas son para entornos viales donde hay playas, balnearios, ecológicos. En base a un estudio no se hizo eso. No, eso se echó para atrás. Ya incluso la alcaldesa actual, los muritos que estaban ahí, que nunca se usaron, los mandó a retirar. Pero no solamente eso, en el polígono central, en la parte de la circunscripción 1, porque también nosotros tenemos una élite oligarca gobernando, que como le dicen popularmente son los popis, hacen el cambio de vía, pero nada más en las vías de donde están los popis, no lo llevan a la circunscripción 3 ni a la circunscripción 1, se mantienen ahí entre Naco, Piantini, Serrayé, y entonces hacen unos cambios de vía sin estudios previos, sin consultar a las juntas de vecinos, sin consultar los negocios. La señalización dice una cosa y el mandato dice otra, porque usted debe incluso divulgarlo con tiempo, porque eso son medidas que le trastorna la vida a todos los que pasan por esos corredores, porque el conducir tiene una planeación estratégica, es decir, todo el mundo cuando va de su casa al trabajo, que va a llevar a los niños al colegio y que sabe cuáles son las vías que tiene de escape, los atajos,
define en su mente, ¿verdad? Una ruta crítica, y cuando tú le alteras esa ruta de momento, también le cambias la vida porque le cambia sus condiciones. Entonces, ha habido mucha improvisación. Yo creo que la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial, aunque el presidente de la República tiene facultad de designar quiénes son sus ministros, quiénes son sus directores, quiénes son su gabinete, es algo muy, muy importante, muy serio, para dejarlo en manos de incompetentes. Es decir, y sobre todo la realidad está ahí. Yo no lo digo, los resultados están ahí. A 7 años de estas autoridades estar ahí, digo autoridades porque los que dirigen hoy el Intran fueron presidentes del Consejo Directivo del Intran por encima de quien el expresidente nombró en el Intran la primera vez. Estuvieron dirigiendo sin ser viceministro incluso, ni ser funcionario de Obras Públicas, porque la ley mandaba que tenía, si el ministro de Obras Públicas no podía presidir el consejo, tenía que ser un viceministro. Y fue nombrado ahí, duró 3 años, luego se fue al ayuntamiento a hacer todos estos cambios que yo te dije, que más que cambios son trastornos, y luego entonces logran instalarse en el Intran, y el desorden se ha, como dicen por ahí, potencializado. Crespo, todo este ordenamiento jurídico, según tu palabra, no ha servido para nada. Ese nuevo ordenamiento jurídico. No puedo decirlo así, porque se eliminaron las instituciones, se definió. En términos burocráticos. Sí, pero la reforma institucional que queríamos se logró. Pero entonces el gobierno nombra la Oficina de Movilidad y también nombra un director de gabinete de transporte, porque también el gobierno ha estado quitándole competencia a los ministros, y desde Palacio nombra unos supuestos 15 gabinetes que están por encima de los ministros y coordinando desde Palacio. Entonces, ¿para qué creamos los ministros? Crespo, pero este nuevo ordenamiento del tránsito, con ese nuevo ordenamiento que hay, ¿tú crees que se garantiza que haya una mayor fluidez en la circulación de vehículos en la ciudad? Ya eso es un problema nacional, que yo no sé cómo los partidos no lo incluyen dentro de su programa de gobierno. ¿Qué hacer con los tapones? Se prevé eso. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva ¿qué te digo? Iba a decir epidemia, pero no es así. Tenemos una serie de motociclistas, tanto en las vías principales como en las vías de los barrios, que tú lo ves que andan con un teléfono celular en la mano buscando una dirección y dando zigzag, que yo no sé cómo los accidentes no se multiplican en este país. Mira, o sea, prevé esa ley mejorar la circulación. Sí, la ley tiene todo ahí, es una ley modelo, y por eso yo la defiendo, porque trabajaron muchas personas, demasiadas personas, que pusieron su intelecto, su tiempo, su capacidad, sus recursos y todos sus talentos para que hoy tuviésemos ley. Ya habemos ley que fue reclamada, por eso la defiendo, pero también el hemiciclo me designó a mí como el fiscalizador de esa ley, hacer que se cumpla bien, porque de nada sirve una ley que no la apliquen correctamente y que no haya recursos, porque también hay que aplicarle recursos, porque la voluntad política no solamente se expresa diciéndolo o en un programa de gobierno, es aplicándole recursos presupuestario, financiero al sector para que el sector se vaya desarrollando. También se necesita preparar y capacitar a los transportistas, a los empleados de los ayuntamientos, del Intran, de la DGC, de la Procuraduría, a los jueces y los abogados, porque tenemos una nueva normativa para que muchos no estén pensando en la vieja ley 241 y sobre todo el régimen de competencia de las instituciones que están involucradas. Se necesita también que nosotros vayamos a un espacio de una nueva cultura ciudadana. La ley, amplia esa ley. Sí, son 360 artículos. La ley inserta la educación vial desde la parte inicial de 0 a 5 años, en la educación primaria, en la educación secundaria, para nosotros tener nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores. En el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo está, y lo estuvo en el 2000, y la apuesta debe ser a la colectivización, es decir, por un lado, construir más líneas de metro. Yo estoy de acuerdo en que se construyan más trenes, ferrovías, monorrieles, que se colectivice el transporte, que se lleve a la con masividad. La idiosincrasia pero también, que conocemos de los dominicanos, se puede aplicar esa ley. Hay que hacer, es lo que ¿O es una utopía de quien no, mira, hasta que no apliquemos el régimen sancionador, y para muchos esto dirá que tiene un costo político, pero yo creo que la rentabilidad política es mayor de no tomar la decisión de nosotros, por ejemplo, pagar más de 80,000 millones de pesos todos los años en el sistema hospitalario, precisamente atendiendo motoristas, delivery, motociclistas, mototaxis, mensajeros,
en los hospitales traumatológicos y en todo el sistema de salud. Es decir, cerca del 2.7% del Producto Interno Bruto se invierte o se gasta, porque no es inversión, estar atendiendo a una persona que posiblemente era el sustento económico de su hogar, y si no fallece, queda parapléjico, cuadrapléjico en una cama, y entonces pasa a ser una carga con las implicaciones emocionales y psicológicas que representa eso para una familia. Miren, nosotros somos el primer país con más víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. Todos los días mueren 5 personas, 5 a 6 personas dominicanos en la vía, y nosotros creemos que lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Las colisiones, porque ya no se le llaman accidentes, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana se le dice colisiones o choques, porque los accidentes son inevitables, pero las colisiones son evitables, incluso en un 98%. ¿Por qué en un 98%? Porque aunque el 90% está en nosotros, en el factor humano, hay un 10% que se distribuye entre el factor vía y el factor vehículo. El ser humano es el que se da cuenta de cómo está la vía y cómo está la condición del vehículo, y aún así puede prever si las llantas están en mal estado, si los frenos, si el vehículo está dando un ruido o está sonando, o un indicador en la pantalla. Incluso todavía yo digo que mucho el conductor tiene la mayor responsabilidad con relación también a los tapones. Claro, mira, porque por el incumplimiento. Va a una intersección todavía y sabiendo que no va a doblar y se pone a la derecha. Se para en la intersección, y con esto paraliza no solo esta parte, sino el que viene de aquí. Sí. Si tú sabes que no va a pasar porque está parado el tránsito ahí, deja eso Pero abierto, peor aún, tú sabes que circule. el semáforo va a cambiar a rojo, y como quiera te metes y quedas en la mitad. Sí. Es decir, tú sabes que no va a doblar a la derecha y te pones a la derecha. A veces algunos te doblan desde el tercer carril, te doblan en U para el primero. Entonces, terrible. muchos agentes de la DGC que se ponen debajo de los semáforos deben ser puestos antes del semáforo para que la gente se pare antes de la línea de stop o la línea de pare, y deje libre el paso de cebra, el paso de peatón, o después del semáforo, para si algún conductor viola la luz roja, multarlo o llenarle el acta de infracción, porque no es una multa, sino el llenado de un acta de infracción. Es el tribunal que decide finalmente si lo condena, o tú puedes pagarlo de manera voluntaria, porque la ley te permite pagar voluntario y aceptar la responsabilidad. Y sobre esa base yo creo que incluso hasta los vehículos ya vienen con inteligencia artificial. Los vehículos, cuando tu vehículo con cámaras 360 grados, si un vehículo viene de frente y sabe que se va a dar un choque de frente, que es mortal, en 80 kilómetros por hora es mortal, y hasta el desnucamiento, el mismo vehículo se frena, protegiendo la vida. Es decir, ya los vehículos vienen con tecnología apropiada para sensores, tanto visuales como auditivos, para que tú tengas la atención. Cuando hay microsueños y sueños, el mismo vehículo te puede levantar. Es decir, el factor humano en nosotros, que somos parte del problema, está ser parte de la solución. Claro. Crespo, alguna gente piensa que uno de los factores que contribuye a aumentar a los tapones es la presencia de los agentes del tránsito. Alguna gente dice, yo prefiero que me dirijan los semáforos que tener un agente ahí. ¿Qué tú piensas de eso? No, eso es un factor, pero no lo es todo, porque esto es muy complejo, no podemos verlo puntual, hay que verlo sistémico, hay que verlo integral. La intervención que puede hacer un agente de la DGC cuando pasa un VIP, por ejemplo, que entra a darle paso al presidente de la República, una persona que tiene derecho de paso privilegiado, se impacta en todo el entorno, no solamente en esa intersección, en ese cruce, sino en todo el entorno, y deja posiblemente una ráfaga de entaponamiento de 10, 15 o 20 minutos, la gente esperando que pase. Pero eso es un componente, por eso nosotros llamamos a que solamente los agentes entren cuando sea necesario, y la ley dice las condiciones, si el semáforo está funcionando bien y la vía no está trancada. Señores, nosotros aquí en el Distrito Nacional tenemos un sistema inteligente de control del tráfico del año 99, y todavía la DGC sigue poniendo los agentes debajo de los semáforos. Los agentes de los semáforos, la ley establece cuándo, porque cuando tú pones un agente debajo del semáforo, estás hasta rompiendo la filosofía educativa que le estamos enseñando a nuestros niños en las escuelas, de que el rojo es para parar, el verde es para cruzar, y el amarillo. Entonces, de verdad que esa explicación tienen que darla los directores de la MEP, porque no tiene sentido, y sobre todo cuando tú pones un sistema inteligente de tráfico,
la gente te rompe la inteligencia. E incluso donde hay intersecciones que no hay semáforo y tú pones, por ejemplo, la onda de verde, la ola de verde, que tú puedes cruzar la Churchill completa o la Lincoln, ya sea norte-sur, sur-norte, y tú tienes una intersección con un semáforo averiado o dañado y ahí te rompe la onda de verde o el sincronismo de los semáforos y produce el taponamiento. Imagínate que tú pongas un ser humano. A mí me ha pasado, Mayra, que a veces estoy en una intersección muy amplia, como en la Churchill con 27 o en la Lincoln con 27, que un solo agente no está en la capacidad y uno te dice que te pare, pero está en rojo. El de atrás te está tocando la luz roja, pero hay otro, como la intersección es muy amplia, que te dice que cruce. Y entonces tú dices, ¿a quién le creo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si uno me dice que pase y otro que cruce atrás, entonces mira para que tú veas lo incómodo que es hacer cumplir la ley donde la propia autoridad es que está rompiendo, pero también está el cumplimiento de la ley, la educación vial, la colectivización, es decir, son muchos componentes que producen que haya entaponamiento. La motocicleta, por ejemplo, los motoristas que muchas veces en los semáforos, antes de cambiar, la mayoría se va en rojo y las autoridades no dicen nada. La policía lo soltó en banda eso. Bueno, ¿Quién puede con ellos? Pero ellos tienen que cumplir la ley también. Tobías, tú has mencionado muchísimos elementos que tiene la ley, pero yo creo que uno de esos que tú mencionaste que hay que profundizar y hacer énfasis es en la educación vial. Porque mira, Tobías, no importa que tengamos esos vehículos inteligentes, no importa que tengamos esos semáforos sincronizados, no importa nada de eso si la gente no tiene educación, porque si tú obvias todo eso y haces lo que te da la gana, ¿qué sentido tiene? Mira, yo aparte de educación, Mayra, creo que es concientización, creo que es respeto. Es respetar el derecho del otro, es respetar la vida de los demás. Pero los derechos míos empiezan y terminan donde empiezan y terminan los tuyos. Claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí habemos dominicanos educados en Harvard, con maestrías y doctorados, y somos los primeros que creemos que nos podemos llevar todo por delante. Aquí hay funcionarios electos, fiscales, generales, coroneles, y toda una serie de autoridades que creen que porque tienen la autoridad, ¿verdad? Como dice, embestido por el cargo, pueden y tienen el derecho a violar. Y yo creo que no debe ser así. Lo contrario, y esas gente están educadas, fueron a la escuela, a veces no te saludan en el elevador incluso, porque no todo es academia. Hay una educación y la educación vial empieza por el hogar incluso, aparte de la escuela, que empieza en la casa. La mayoría de los problemas de este país inician y terminan en el hogar. Así es. Bueno, Tobías, porque es así fino, ¿verdad? Sí, con ese, con B larga. Claro. Agradecer tu participación. Mira, Tobías, para conversar contigo hay que tener mucho tiempo. Y lamentablemente no hablamos de política porque estamos en política. Exacto, porque es que ese tema del tránsito es necesario por todo lo que está ocurriendo y porque tú sabes que se trata de salvar vidas. Pero tenemos que hacer un próximo programa para hablar de política y también del Congreso y de las leyes y de la agenda legislativa. De ese proyecto de lengua de señas, que todavía tiene una historia muy bonita. Ya es ley. Ya es ley. Sí, tiene una historia muy bonita sobre esto que en un próximo programa él se va a comprometer a tratar esa historia tan hicimos bonita. Varios programas antes de convertirle en ley y ya es una realidad, no solamente en nombre de mi hermano que fue sordo fallecido y de mi madre también, sino de las comunidades sordas. De verdad que ya tienen una ley que le garantiza derechos y le derriba barreras de comunicación. Bueno, el compromiso está hecho para una próxima visita de Tobías Crespo. Yo me voy a comprometer a hablar de los 4 proyectos de leyes que han sido de nuestra autoría. Ya hablamos de uno de ellos ahora, faltan 3, y de 5 iniciativas que tendríamos para el próximo periodo 2024-2028, porque vamos de nuevo a diputados en la circunscripción 2, si Dios lo permite, del Distrito Nacional. Bueno, con esa aclaración nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más de este espacio Entérate con Mayra. Gracias, Tobías. Gracias a ustedes.
ustedes, gracias como siempre por continuar con este espacio Entérate con Mayra. Y llegó el momento de recibir a nuestra querida Sara Espinosa y sus informaciones migratorias. Buenos días, querida Sara, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Mayra, estoy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos informaciones muy, pero muy importantes. Pues arranquemos en fa porque Manuel hoy nos lleva rapidito. Nos lleva como caña para el ingenio. Sí, señor. Bueno, hola amigos televidentes, qué gusto poder estar con ustedes y darles unas informaciones que están en boga. Bueno, muchos de ustedes han podido observar que desde la semana pasada mucha gente ha recibido cita consular, pero son citas que han llegado con mucho tiempo han llegado tarde, vamos a decir, en este caso. Son citas que están ya encima del tiempo de la cita como tal y que tienen que hacerse los análisis y estamos como así, como corriendo. Pues ya le explico. Muchas personas han recibido cita con 4 y 5 días antes de ir al consulado. Claro. Por ejemplo, Mayra, te explico, y le explico a nuestros amigos televidentes. Usted, si recibió en la semana pasada, vamos a decir, recibieron muchas citas de personas que ya tenían que ir al consulado. Aquí viene algo que va a pasar, y es que usted sabe que se van a tener que hacer los análisis médicos. Esos análisis médicos tienen que llegar con tiempo de antelación a la Embajada de los Estados Unidos. Inmediatamente a usted le llega una cita que está ya próximo a asistir a su cita consular, pues inmediatamente haga lo que es el perfil de sus huellas. Cuando hace su perfil de sus huellas, esa cita no es tan lejos, esas citas aparecen hasta de un día para otro, hasta 3 días. Pero está el tema de los análisis médicos. La cita de las huellas llegan antes, perdón. La cita de los análisis médicos consulares hay que hacerlo con tiempo de antelación, pero si usted tiene una cita que en 3 o 4 días tiene que ir al consulado, ¿de qué forma? ¿Y qué se hace en ese caso? Entonces? ¿De qué forma usted puede manejarse? Bueno, en ese caso, usted programa primero su cita de las huellas, va a su cita de las huellas, y entonces ahí mismo usted puede hasta el otro día llevar su print de confirmación del DS-260 y todas las informaciones correspondientes para ir a hacerse los análisis médicos consulares. Ahora bien, cuando usted se haga los análisis médicos, obviamente ya cuando usted llegue a su cita consular, esos análisis no van a llegar, no van a llegar con tiempo. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso va a ocurrir que si los análisis no han llegado, posiblemente usted le puede decir al cónsul, bueno, mire, yo recibí la cita con muy poco tiempo para poder trabajar lo de los análisis, y ese es un motivo de que quizá usted no lo tenga, porque él se va a dar cuenta inmediatamente, esté en la entrevista. Entonces, a usted le van a dar una 221 y van a ponerle en proceso administrativo, la 221G. ¿Qué significa 221G? La 221G significa de que su caso no le van a aprobar su visa inmediatamente porque están en espera de documentación. ¿Cuáles son esa documentación? Bueno, no han llegado los análisis médicos y evite de que usted no haya subido lo que son la acta de nacimiento, el pasaporte, los antecedentes no penales, que se suben mucho antes de la cita consular, porque también eso provoca de que le den 221. Señores, miren, esta información es muy importante, porque puede ser que usted sea una de esas personas que le ha ocurrido esto, y si no sabe qué hacer con esta orientación que le está dando Sara, irían hacia la ruta correcta. Mara, que actualmente están esos casos. Yo estuve hablando con algunos de mis colegas y hemos estado conversando, oye, ¿qué está pasando? Esas citas están llegando muy rápidas y entonces no le está dando tiempo. Pero usted puede saber de que si lo entran en ese proceso administrativo, le dan esa 221, que es una negación momentánea, porque hacen falta más documentación. Hasta que le llegue sus resultados. Hasta que el cónsul le llegue su resultado. Hay que dar seguimiento, porque lo que pasa aquí es el tiempo que se extiende ya para que usted le puedan entonces aprobar
esa visa y emitirla. ¿Por qué? Porque como ellos van a entrar en un procedimiento de verificación, entonces se va a extender. Si usted iba a recibir su visa de residencia, que se le van a entregar porque todo estaba ready, porque todo estaba ya, subido con todas las informaciones, entonces lo que va a pasar ahora es que usted va a esperar más tiempo. Así es que esperamos en el Señor, en el nombre de Jesús, que esas personas que están en esos casos, el Espíritu Santo vaya con ellos y que le permita de que ese cónsul entienda y que pueda entonces manejarlo de la manera correspondiente. Pero muy inmediatamente le llegue a usted ese caso en las próximas semanas, que están llegando muchas citas, vaya inmediatamente donde su abogado para que le prepare todas esas documentaciones y se pueda subir con tiempo. Con relación a los exámenes médicos, pues usted sabe qué va a pasar. Así es que nada, usted me llama en este caso y yo con gusto le voy a asistir, Mayra, hasta que estas informaciones. Bueno, esas informaciones son sumamente oportunas, así es que ya saben todos ustedes. Nosotros pausamos y entonces retornamos con nuestra querida Mirla Germán Galvez y sus informaciones del mundo de la etiqueta y el protocolo. Sarita, aquí nos quedamos. Así es. Buenos días, amigos de Entérate con Mayra. Hoy voy a darle consejos a usted que es un invitado a una actividad. Recuerde que cuando usted reciba una invitación, por favor, usted debe de confirmar con anticipación para que así el anfitrión saber cuántas personas irán a su actividad y así no se queda esperándole. Ahora, si usted no puede ir a ese evento, entonces también usted debe llamar con anticipación y decir que usted no va a poder estar presente y dar su excusa. También quiero recomendarle que usted como invitado debe ser puntual, porque respete el tiempo de los demás, tanto del anfitrión como de los invitados. Le quiero recordar que si en la invitación no se establece la etiqueta o el código de vestimenta, entonces usted, según la actividad y la ocasión, usted sabrá cómo vestirse, pero recuerde hacerlo adecuadamente según la actividad. También quiero recordarle que usted, después de asistir a ese evento, debe llamar al anfitrión y agradecerle el que usted le haya invitado a la misma. Ahora, usted invitado, si está en una actividad y va acompañado de una persona y usted en la misma saluda a algún conocido y lo saluda y se pone a conversar con él, está pasando por mal educado, porque la etiqueta o el protocolo es que usted a su acompañante lo presente a esta persona con la cual se ha encontrado, porque es lo que usted debe hacer en ese instante. También yo quería decirle que recuerden tener un buen comportamiento en su actividad, porque siempre dirá mucho de usted. Estos son consejos de esta semana. Vamos a seguir en la próxima usted como invitado para que sepa comportarse. Así que tengan un buen día o unos muy buenos días y nos veremos luego. Bye. Bueno, y de esta forma finalizamos nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, les dejamos la invitación abierta para que continúen disfrutando de la programación de Cinevisión Canal 19. Sarita, hasta aquí. El próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Bye, bye.